Ha finalizado aquí en Davos una nueva edición del Foro Económico Mundial que ha estado dominada por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Acá en numerosas sesiones se ha debatido el impacto que las políticas del nuevo presidente de los Estados Unidos puede tener en temas como, por ejemplo, la guerra en Ucrania, el conflicto en Oriente Medio, el cambio climático, los aranceles y, por supuesto, la inteligencia artificial, entre otros. Este informe no es una proyección de lo que está por venir. Es nuestra sentencia. El futuro del trabajo está en manos de los más poderosos y diseñado para que nosotros, el pueblo, perdamos. Como siempre. El Foro Económico Mundial, con su fachada de sostenibilidad y tecnología, etc., esconde una realidad mucho más siniestra. El control geoeconómico de las grandes potencias, la monopolización de los recursos y la eliminación sistemática de empleos a través de la automatización, mientras los poderosos dictan las reglas del juego. Esas reglas van mucho más allá de las urnas, al contrario de lo que mucha gente cree. Hace un tiempo fue la reunión del Foro de Davos y, según los últimos datos, grandes economías como Estados Unidos y China están fortaleciendo su poder con políticas proteccionistas que ahogan a las economías más débiles, mientras las corporaciones tecnológicas se convierten en los dueños de la energía del futuro. ¿Y qué hay de la automatización? Pues nos venden el cuento de un futuro más eficiente, pero la realidad es que millones de personas verán desaparecer sus trabajos en nombre de la modernización. Los robots reemplazarán a los trabajadores manuales. El verdadero peligro no estaría, quizá, siguiendo esta dinámica en los empleos perdidos, que eso es punto y aparte, también merece otro debate en profundidad, sino en el monopolio que las grandes corporaciones tendrán sobre la tecnología. El futuro no es un mundo automatizado, es un mundo donde solo unos pocos controlan las máquinas y a la vez el destino de todos. Estamos hablando de la creación de una economía de vigilancia. Es otro eslabón en esta cadena de control masivo. El informe expone que el 23% de las empresas espera que restricciones comerciales y políticas proteccionistas transformen su forma de operar. Esto incluye países como Estados Unidos y China, por ejemplo, que están fortaleciendo subsidios e implementando políticas industriales que dificultan la competencia para economías más débiles. Las regiones más afectadas incluyen África subsahariana y África Central, donde las empresas reportan menor capacidad de adaptación, y como impacto industrial, sectores dependientes de cadenas globales como la minería, el petróleo y el gas, que anticipan grandes disrupciones debido a las restricciones. ¿Qué significa? Que la concentración del comercio en pocas manos refuerza una narrativa de lo que se conoce como colonialismo económico moderno, donde los países poderosos dictan el flujo de bienes. El flujo de bienes, de servicios y de recursos naturales. Por otro lado, el Foro Económico Mundial proyecta un crecimiento en empleos verdes, como especialistas en energía renovable, pero están directamente vinculados, curiosamente, a corporaciones que controlan tecnología e infraestructura. Por ejemplo, empresas como Tesla y Siemens monopolizan la producción de vehículos eléctricos y turbinas eólicas, limitando la participación de autores locales o pequeños productores. ¿Qué impacto tiene? Pues, por ejemplo, según se ve en el informe, América Latina, riquísima en recursos naturales, dice clave para baterías de litio, se enfrenta a la explotación de sus recursos bajo acuerdos desiguales. Lo que puede deducirse de todo esto es que el discurso de sostenibilidad oculta un diseño para centralizar la economía energética en corporaciones globales, dejando así a los países ricos en recursos como proveedores de materias primas. La inteligencia artificial y el Big Data no son solo herramientas para mejorar la productividad, que también son mecanismos de monitoreo global. Esto no son conspiraciones. Esto ha habido un montón de problemas, denuncias, sentencias a nivel nacional e internacional por quejas de usuarios que se han dado cuenta de ello. En el futuro, vuelvo otra vez al informe, no solo van a controlarse nuestros empleos, se controlarán nuestro comportamiento, gustos, emociones, nuestra vida entera. Lo acontecido en China, ese sistema de puntos sociales, está más cerca de lo que pensamos. Nuestras oportunidades laborales y económicas van a depender de nuestra obediencia
a las normas impuestas, a las actividades que se hayan ido realizando, a nuestro historial, el historial de nuestros pasos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos también. El informe habla de la implementación de sistemas de IA generativa, como GenAI, que permite a las empresas analizar comportamientos de los empleados en tiempo real, optimizando así no solo tareas, sino también su monitoreo. Hay herramientas, ya estoy hablando a modo de ejemplo en el ámbito profesional. Herramientas como análisis predictivos podrían justificar despidos anticipados o la reducción de beneficios para empleados considerados menos productivos, ¿de acuerdo? Entonces, se podría así deducir que va a construirse un sistema de puntuación social encubierta donde las oportunidades laborales y económicas van a depender absolutamente del cumplimiento de criterios definidos por las élites tecnológicas. Continuamos avanzando con nuevos puntos. La automatización espera reducir 9 millones de empleos para 2030. Están en ello. Las tareas manuales y repetitivas serán reemplazadas por máquinas. Un ejemplo concreto que se ve a lo largo de estas páginas, los oficios como cajeros, operadores de fábrica, asistentes administrativos, menciona también, son puestos que están desapareciendo rápidamente, dejando millones de huecos en blanco, que están en ese proceso de automatización. En manufactura avanzada, países como Alemania y Japón están ya sustituyendo trabajadores con robots. Y la tasa es alarmante. La automatización no solo elimina empleos, sino que refuerza esa dependencia tecnológica. Insisto, el problema no es hacer uso de la tecnología. La tecnología debe ser un medio, pero no el fin. Es importante tener una alternativa. Es importante poner límites. Pero ya ese es otro tema. ¿Quién controla estas máquinas? Grandes grupos, grandes conglomerados. Y así es como se va eliminando poco a poco el pequeño negocio y el trabajo independiente. Y la educación nos prometen un futuro de reeducación masiva, pero ¿en qué consiste? Un sistema que prioriza habilidades tecnológicas y científicas en detrimento del pensamiento crítico, filosófico o creativo. Da que pensar, creo. Están construyendo personas mecánicas, mentes sin espacio para la libertad de pensamiento, mentes diseñadas únicamente para ser más productivas, más fáciles de controlar. La educación entonces se convierte en un recurso más, en este caso extremo, de lo que ya hay, porque la educación hace mucho que dejó de ser educación y se convirtió en adoctrinamiento, pero tampoco voy a entrar ahora en este tema, no me voy a ir por las ramas, amigos. Un recurso más, decía, para moldear a la sociedad según los intereses de las corporaciones. Ni qué decir de la contundencia ideológica basada en la sexualidad infantil. Este documento se las trae, y más si echamos la vista atrás, el historial, el contexto. Actualmente contamos con una generación donde las ovejas negras son los jóvenes que desean aprender, ser autosuficientes, cumplir sus metas y luchar por una independencia, porque por desgracia, amigos, lo que abunda hoy día son niños grandes que lloran porque dicen tener ansiedad, banalizando así la salud mental. La ansiedad es algo muy grave. Una crisis o ataque de ansiedad no es tener un poquito de nervios y ya. No. Que no están conformes con su género, basan su discurso en que el comunismo es la solución a todo, que los hombres son malos. La solución del Foro Económico Mundial para esta crisis profesional es la reeducación masiva, orientada hacia habilidades tecnológicas y científicas. La mayoría de las empresas prioriza la contratación de personal con nuevas habilidades en lugar de invertir en los empleados actuales. Esto ya deja fuera a sectores de la población menos conectados tecnológicamente, así que podemos estar hablando quizá de una gran brecha digital, al menos entre generaciones. Plataformas como Coursera o LinkedIn colaboran con el Foro Económico Mundial para diseñar trayectorias profesionales. Aquí entra en juego lo que es el currículum en sí, alineadas a necesidades empresariales. Esto se traduce en reducir la enseñanza de áreas como filosofía, arte, historia, literatura, etc. Esto puede interpretarse como un plan para mecanizar las mentes humanas, para enfocarlas en el rendimiento productivo
eliminando así el pensamiento crítico y creativo. Conocimientos como nuestra historia, nuestra identidad, nuestras bases culturales, todo eso dejará de importar, amigos. ¿Qué pasaría si una sociedad, si una civilización olvidara todo esto? Voy a abrir aquí un pequeño paréntesis, amigos. Si me lo permiten, voy a extenderme un poquito porque creo que es importante. Pienso que es una cuestión que hay que hacerse, que va muy acorde y es bastante pertinente con el tema que estamos tratando. Bien, ¿qué pasaría? Estaríamos ante un fenómeno devastador para la humanidad. Eso es indiscutible. No se trataría de perder recuerdos del pasado, se trataría de la pérdida de los cimientos que nos definen como seres humanos. Imagine usted por un momento una civilización que ya no tiene memoria de sus ancestros, de sus logros, ni de sus fracasos, que de los errores también se aprende. Un vacío existencial que hace imposible la construcción de un futuro sólido. La historia y la identidad es algo que pretenden borrar y no son solo relatos del pasado que ya murieron, que están obsoletos. No, son las lecciones vivas que nos enseñan quiénes somos. Sin ellas, la humanidad quedaría a la deriva, incapaz de entenderse a sí misma. La historia nos da una brújula para navegar por el presente, para anticipar el futuro. Repito, aprender de nuestros errores. Sin la historia seríamos como barcos sin timón, perdidos por ahí en el océano, sumidos en la incertidumbre. Pero más allá de esa pérdida intelectual, la desconexión con nuestras raíces culturales es aún más peligrosa de lo que denunciamos incluso. Las culturas no solo nos enseñan tradiciones, costumbres, valores, nos dan un sentido de pertenencia. Nos conectan con un colectivo más grande que nosotros mismos y olvidar esto es perder la capacidad de reconocer nuestras diferencias y a su vez nuestra unidad. En una sociedad sin identidad las divisiones se multiplicarían porque no habría nada que nos uniera. Nada que nos identificase, nada que nos hiciera una comunidad más allá de lo superficial. ¿Me estoy explicando? ¿Y qué pasaría con la creatividad, con la innovación? La cultura es la base de la creación. Es el espacio donde nuestras ideas florecen y se transforman en avances. En arte, literatura, música, ciencia. No es lo mismo la cultura de la raza blanca que de la raza negra. Sin historia ni identidad, la imaginación quedaría despojada de sus raíces, de su esencia, de su propósito también. Nos estaríamos convirtiendo en entidades sin un sentido profundo. Nos reducirían a funciones predecibles. Es que estaríamos vacíos. Por otro lado, amigos, una sociedad sin memoria también podría ser vulnerable a manipulaciones externas. Al olvidarse los errores del pasado, las élites pertinentes pueden reescribir la narrativa a su conveniencia. Es un terreno fértil para el control totalitario. Esto no son conspiraciones. Esto tiene todo el sentido del mundo. Es un lienzo para poder reconfigurar la realidad según los intereses de los poderosos. Las luchas por la justicia, por los derechos humanos, por la libertad, todo eso sería olvidado. Olvidaríamos nuestro recorrido y el progreso de generaciones pasadas quedaría borrado. Es como si nunca hubiera existido. Se darían por hecho muchas cosas, otras no, y en el peor de los casos seríamos una pieza más de un engranaje que no tiene conciencia, ni idea, ni de su origen, ni de su destino. Seríamos utilizados en un sistema donde nuestra individualidad y capacidad de pensar por nosotros mismos quedarían totalmente desactivadas. Es que el control sería absoluto, porque sin memoria, repito, sin identidad, sin cultura, seríamos fácilmente manipulables. Entonces, ¿qué quedaría de nosotros como humanidad? Seríamos como sombras de lo que fuimos. Yo lo definiría así, amigos, sombras de lo que fuimos, una civilización perdida en el tiempo. El futuro se construye sobre los cimientos del pasado, y si esos cimientos se desintegran, nos enfrentamos a la oscuridad de un mañana vacío. Ya no es que reine la incertidumbre, es que no hay ni dirección ni propósito. Nada.
Bueno amigos, terminamos ya de reflexionar de las divagaciones, cierro paréntesis, y regreso otra vez al documento. Bien, el informe menciona que más del 40% de las empresas planean reducir personal cuyas habilidades ya no sean relevantes. Por ejemplo, explican que sectores como el bancario están eliminando masivamente empleos de contadores y trabajadores administrativos, justificándolo con avances tecnológicos en blockchain y sistemas automatizados. Esto, buscando un poquito, deduciendo, ¿de acuerdo? Es un paso hacia un sistema donde los empleos tradicionales desaparecen y los nuevos trabajos solo están disponibles para aquellos que encajen en los estándares definidos por las corporaciones. El colapso de la autonomía laboral es otro capítulo de esta historia que tenemos que mencionar, amigos. Los trabajos tradicionales ya están desapareciendo y los nuevos solo estarían reservados para aquellos que se ajusten a unos parámetros muy bien definidos, muy estrictos, además por las corporaciones. Mientras tanto, tenemos otra ramificación, la fragmentación social y las desigualdades crecerían. Las masas se están enfrentando hoy día a un futuro de desempleo, dependientes de un sistema que decide por ellos, mientras siguen aumentando los beneficios de aquellos que controlan este poder económico y tecnológico. Y no, amigos, no son conspiraciones, porque precisamente el informe proyecta una mayor polarización entre países y clases sociales debido a todas estas transformaciones. En países en desarrollo como India y Nigeria, especifica, las poblaciones jóvenes superan las capacidades del mercado laboral. Entonces, al haber tanta gente y tan poquito empleo, pues se generan olas masivas de desempleo. ¿Qué impacto social tiene en economías avanzadas? Mientras tanto, la fuerza laboral envejecida está siendo reemplazada por robots, sistemas automatizados, etc. Y evidentemente esto reduce más aún, si cabe, la oferta de empleos. Entonces, ¿qué conexión hay con todo esto? Insisto, hipotéticamente, deduciéndolo, se alimentaría la narrativa de un sistema diseñado para crear una dependencia total de las masas hacia corporaciones y gobiernos centralizados. Y el telón de fondo de todo esto es la diversidad e inclusión, mejor dicho, la farsa de la diversidad e inclusión. De este tema mejor no hablar, amigos, no voy a profundizar en ello. Lo hemos tratado infinidad de veces por estos lares, con más ahínco y detalle en Rasgando la Penumbra. El caso es que este archivo no es solo un informe sobre el futuro del trabajo, es un plan maestro que busca reconfigurar la sociedad en una estructura de poder más concentrada y deshumanizada. La promesa de un mundo verde, digitalizado, que por cierto el discurso ecologista incide en que el rastro digital y la huella digital también tiene su huella de carbono y que el carbono es contaminante, bueno, lleno de oportunidades, esconde un sistema de control global diseñado porque están trabajando en esos factores, ya los tienen, de hecho, para someter a las masas, borrar la autonomía individual, amigos, y concentrar el poder en unas pocas manos. El futuro del trabajo no es un futuro de libertad, es un futuro de control absoluto y extremo. Si no despertamos, seremos los esclavos digitales de este viejo nuevo orden mundial. El precio de nuestra indiferencia será la pérdida de nuestra humanidad y nos convertirá en piezas de un mecanismo que, en el fondo, nunca elegimos ser parte. Pero el futuro no es inamovible, solo el tiempo dirá. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.